el Seminario Permanente de Etnobiología, Patrimonio Biocultural y Diálogo de Saberes. En esta ocasión nos acompaña la doctora Ginón Bojorquez Palma y nos presentará la Guerra de Castas, un hecho que influyó en el contenido de la opinión a través de la prensa en Yucatán. La doctora Ginón Bojorquez, desde 2017, es doctora en Estudios Humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, maestra por la Universidad Anáhuac y licenciada en Comunicación por la Universidad Modelo. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Novo Lisboa en Portugal y en el Centro de Estudios Martianos en La Habana, Cuba, en proyectos relacionados con el estudio de la prensa. También ha participado en congresos nacionales con la Universidad de Oriente, Universidad de Quintana Roo y la Universidad Autónoma de Yucatán, e internacionales en la Universidad de Sevilla y en el New School University en Nueva York. Ha publicado artículos en revistas en España y Cuba y actualmente es profesora en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro activo de la Latin American Studies Association, LASA, y directora administrativa de la Universidad José Martí de Latinoamérica, Campus Media. Y pues, sin más preámbulos, a la doctora Bojorquez. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es el último seminario del año, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, les agradezco mucho por la invitación. Y bueno, cuando estaba parada ahí escuché que alguien dijera: vine a la plática de la guerra de castas, pero les tengo que desilusionar porque no vamos a hablar de la guerra de castas, sino que vamos a hablar de la prensa durante la guerra de castas, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede claro antes de que inicie el tema es que este tema que voy a presentar hoy forma parte de una investigación muchísimo más amplia que fue mi tesis doctoral. Entonces, se abarcaron muchísimos más temas que tenían que ver con la prensa. Yo, al no ser historiadora, decidí no involucrarme en el hecho de la guerra de castas, sino hacer trabajos de análisis de contenido desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Que es mi principal formación. Entonces, en toda la investigación que yo realicé, pues se pueden encontrar temáticas diferentes, desde la historia de la imprenta y la prensa en Yucatán, una breve genealogía de los dueños de las imprentas en Yucatán, revisión y análisis del contenido de los impresos hasta 1853, que es la época en la que yo estudio. La prensa nacional, se estudia un fragmento de la prensa nacional mexicana, también se presenta un fragmento de la prensa internacional, Estados Unidos, España y Cuba. También analizo la parte de los lectores, la forma en la que los mayas se comunicaban entre sí y aquellos rumores que se publicaban en la prensa. Hice un listado muy general de lo que abarca toda mi investigación. Entonces, para este seminario fue muy difícil para mí poder extraer un tema y simplificarlo y dejar fuera los demás, porque para poder comprender cómo se generaba la opinión pública durante la guerra de castas es necesario poder conocer todas estas otras temáticas, ¿no? Quién manejaba la prensa y demás. Entonces decidí que para esta presentación ustedes van a poder ver una comparación entre las noticias que se publicaban en la prensa yucateca antes de la guerra de castas y las noticias que se publicaban después de la guerra de castas, tomando el hecho de la guerra de castas como un suceso que marca una diferencia entre el contenido de la prensa yucateca y sobre todo cómo es manejada la imagen del maya en la prensa, ¿no? Entonces, esas son, digamos, a las temáticas que me voy a enfocar el día de hoy. Les puse una pequeña presentación de cómo inicia la prensa aquí en Yucatán. La imprenta llega muy tardía en comparación a cómo llega al resto del país. Desde 1535 en la Nueva España ya estaba instalada la imprenta. Después, en 1640 estaba en Puebla, en 1720 Oaxaca, y van pasando los años a la Nueva Galicia, a Veracruz y bueno, a otras ciudades de Latinoamérica como Perú,
y Cuba ya empezaban a tener imprentas y todavía en Yucatán no teníamos, ¿no? Hasta 1813 es cuando por fin llega a Yucatán la primera imprenta. Si se dan cuenta, tuvieron que pasar muchos años de que llega al centro del país y de que nos llega a la península. Los impresos que nosotros recibíamos no venían del centro del país, porque hay que tomar en cuenta que para esta época Yucatán estaba en este movimiento separatista del resto del país. Entonces los impresos nos llegaban de Cuba y de Guatemala. Sí, bien, sí llegaban algunos del centro, pero en su mayoría lo que consumía la gente era de esos dos países, ¿no? Bueno, y a la llegada de la imprenta se marca un momento de la historia de Yucatán en el que las formas de comunicación cambiaron. Si bien la imprenta se usó pues para imprimir la prensa, también se imprimían pues ya algunos decretos del gobierno y hojas sueltas, cuestiones de la iglesia y demás. Entonces la imprenta pues tiene un papel fundamental para el cambio de las formas de comunicación en la península, ¿no? Bueno, la imprenta de Mérida principalmente transmitía ideas del gobierno. No podemos encontrar, o es muy difícil, al menos en los periódicos que yo tuve la oportunidad de consultar, noticias que no hablaran de temas del gobierno, ¿no? O temas que estaban viviendo las élites, o festividades sociales, poemas, noticias de ese tipo, ¿no? El primer periódico yucateco surge en 1813 con la llegada de la imprenta, como ya les comenté, y es el Misceláneo. Les puse una imagen de este primer periódico. Bueno, no sé continuar. Aquí, bueno, lo que ya les comenté, que además de producir periódicos, también se publicaban órdenes, proclamas y demás. Y trabajé yo con este autor que se llama Jorge Mantilla, donde él elabora una lista de periódicos que hay desde 1813 hasta 1821. Todavía no hemos llegado al inicio de la Guerra de Castas. Entonces, desde 1813 hasta 1821 hay un total de 1847, que es cuando inicia la Guerra de Castas, hay un total de 79 periódicos. Entonces yo hice un trabajo numérico, ¿no? En donde en 30 años había un aproximado de 2.3 periódicos por año. Al iniciar la Guerra de Castas, en los periodos que yo consulté, que fueron 6 años únicamente, encontré que hubo 26 periódicos y el aumento de los impresos fue casi el doble. Encontramos que por año había un 4.3% periódicos. Esto lo digo porque lo quiero poner como premisa de que además de que la Guerra de Castas fue un hecho que hizo que se cambiara la imagen de los mayas en la prensa, también sirvió para que creciera el negocio de la prensa. Las principales fuentes que se utilizaron para mi investigación fueron esta lista de periódicos, y de los 26 periódicos que encontramos se revisaron únicamente 20 porque los otros ya no estaban para revisión, ya no existen, entonces no hay forma de revisarlos. ¿Quiénes escribían en estos periódicos? Comerciantes, sacerdotes, propietarios o cualquier persona que tuviera una ocupación que le permitiera llevar una vida holgada. Es decir, que la prensa no permitía pagarle suficiente a estas personas, entonces esta gente lo hacía para poder emitir opiniones o juicios, ¿no? Los participantes generalmente eran hombres que pudieran escribir sin demandar únicamente esta labor, además que tuvieran cierta formación académica, es decir, que supieran escribir y que supieran leer. Pertenecían a una élite intelectual que no buscaba lucrar, sino usar la prensa como un arma enfocada a su favor para el ejercicio de poder de sus diversas expresiones. La élite intelectual era la minoría local, compuesta por criollos extranjeros radicados y por miembros que habían ascendido socialmente, mayormente sacerdotes, propietarios de tierra, comercios y muebles, además de jugar un papel importante en el ámbito político. Es decir, que era evidente que al iniciar la Guerra de Castas, los juicios que se escribían en los periódicos no iban a ser en contra de todas las personas que escribían, ¿no? Antes de que
iniciara la guerra de castas. ¿Qué encontramos en la prensa? Bueno, el primer periódico del que hablaré es el Yucateco Libre. En el Yucateco Libre se realizaron un total de 43 notas, de las cuales una se relaciona con el tema de los mayas. De 43 notas revisadas, únicamente una habla de algo de los mayas, ¿no? En 8 números del mismo periódico se hace un total de 154 notas. Entre 20 y 24 de cada uno de los números, únicamente 3 de ellos hablaban de los mayas. Es decir, bueno, el total de 43 es de un número. Después se revisaron 8 números más y en un total de 154 notas, únicamente 3 hablaban de los mayas. En las páginas de los periódicos previos a la guerra de castas se encuentra que la mayor cantidad de noticias se dedicaban a temas de gobierno, como ya les dije, política, e involucraba a la religión católica en los escritos como este extraído del Yucateco Libre. Gracias sean dadas al Dios de nuestros padres, al Supremo Autor y Regulador del Universo, por bienes tanto, seámosle siempre fieles y sumisos para que no se retire de nosotros y están protectores. Parece un rezo de iglesia, ¿no? A mí, cuando yo leía estas agradecimientos a Dios, además que yo no soy muy creyente, me provocaba mucha inquietud, ¿no? Del Misceláneo, que es un periódico que surge en 1813 también, de 25 ejemplares revisados, con un tiraje de 4 páginas, con un total entre 5 y 6 notas cada uno, se hace un total de 125 notas que se pudieron consultar, y de las 125 únicamente 7 mencionan en algún punto los mayas o la cultura, siendo un 8.7% de las notas totales encontradas pertenecientes al tema relacionado con los mayas. Solo se registró el caso del Misceláneo. En el Misceláneo correspondiente al 8 de diciembre de 1813, recién llegada la imprenta, los mayas se encontraban en la primera plana por la importancia de... esa es la posición de las pocas notas encontradas que hablaban de los mayas, nunca era en primera plana, siempre era en la parte de atrás o donde no se pudiera ver con lo suficiente. Pero esta nota es la única nota en toda la revisión que sale en primera plana, ¿no? Entonces, bueno, esta nota es bastante significativa para la investigación. Se las voy a leer, pero voy a ser muy repetitiva. Después, en el Aristarco de 1813 se revisan 32 ejemplares, se revisa el número 32 del 2 de noviembre y el 37 del 7 de noviembre, es decir, hay solo 2 números de consultas. Son muy poquitas páginas y es el segundo periódico impreso en Yucatán. En el Museo Yucateco, cuyo primer tomo contiene 480 páginas, esta es casi una revista, es muy largo. En las primeras 100, conformadas con 48 notas, solo 9 corresponden a algún tema relacionado con los mayas. En las siguientes 380 páginas que restan se encuentran 4 notas. El porcentaje de textos que escribieron alguna temática relacionada con los mayas es menos del 5% de este periódico. Después continuamos con el Yucateco Libre de 1841, ya habían pasado muchos más años que en los primeros que enseñé. De este solo hay 4 números de consulta, con un total de 96 notas y solo 8 de ellos habla de los mayas, es decir, un 7.6%. Ahorita voy a ir avanzando y vamos a ir leyendo un poquito más las notas. En el Misceláneo se publicaron varias notas donde se hablan de los mayas, pero ¿en qué sentido? Ya les dije que cuántas notas hablaban de los mayas, pero ¿qué decían de ellos, no? Bueno, en esta nota que voy desglosando un poquillo, juzgan a un patrón de un indígena maya que trabajaba para él, que se había muerto un familiar suyo y su patrón pues no lo había apoyado económicamente, digamos, para los gastos funerarios, ¿no? Y el periódico escribe una nota sobre ello y pone que el maya no recibió completo el dinero de su patrón. En otra, se alude a los excesos de dinero que cobraban los curas por concepto de obvenciones, subrayando que estos usaban su autoridad, los curas, para hacer cobros excesivos. En otra edición de este periódico se publica una nota mucho más dramática que denuncia a un cura que prendió fuego a un indio, señalando lo siguiente:
El cura de Espita prendió al indio y este crimen es de los que se debe conocer como infracción de la Constitución. Hasta el momento podemos ver que se juzgaban, sí, explicando quién era el culpable realmente de los hechos, ¿no? Y finalmente encontramos un texto donde señala con acento piadoso lo que sigue: yo sé que el Señor siente mucho oír que se azotan a los indios. Inclinados por una especie de misión civilizadora, la prensa publicó noticias sobre la falta de educación de los indios en el fragmento del misceláneo como el siguiente. Esta nota igual es muy significativa porque si bien habla de que los mayas tenían cierto nivel de ignorancia, juzga al gobierno de por qué no lo habían educado. No digo que esté bien ni que esté mal, es lo que decía la prensa, ¿no? Y hasta este momento no presentan a los mayas con ningún tipo de culpabilidad. Ay, ¿quiere que tomar una foto? ¿Puedo regresar? No faltaron noticias en las que se expresan aquellas construcciones y conocimientos que no correspondían a los indios que vivían en el siglo XVI en Yucatán, tal como se explica en el caso siguiente. Bueno, no faltaron obviamente las notas donde halagaban las ruinas mayas, ¿no? Ruinas y ciudades de edificios magníficos que prueban el alto grado de cultura y civilización que llegaron los indios yucatecos ahí en el tiempo muy remoto, sin duda, pues en la conquista se encontraban en notable estado de decadencia por sus continuas querellas, revueltas y partidos. Y aquí tenemos otra nota que habla igual habla de Chichén. Este es el primer edificio que vimos de Chichén, y por todos los estilos el objeto más notable y magnífico que se eleva sobre el llano. Los habitantes de Pisté vienen todos los domingos a las ruinas por la vía del paseo y nada puede sobreponerse a lo pintoresco de este elevado edificio cuando las mujeres vestidas de blanco con pañuelos encarnados se mueven sobre la plataforma entrando y saliendo por las puertas. Durante esta etapa ocurrieron hechos de trascendencia histórica que interesa descartar. Una vez que revisamos qué publican los periódicos antes de la Guerra de Castas, yo propongo que fueron 3 hechos que hicieron que la prensa cambiara en su contenido. El primero es que al iniciar la Guerra de Castas surge hay una transición de los contenidos. Dejan de publicarse tantos contenidos del gobierno y empiezan a tener el periodismo otro sentido. Empieza a surgir la imagen del periodista y empieza a cambiar el sentido del contenido. Obviamente el inicio de la Guerra de Castas es un hecho que igual hace que cambie el periodismo. Y el tercer hecho, que a mi consideración fue el más importante y fue el que marcó el cambio real entre las noticias antes y después de la Guerra de Castas, es cuando Justo Sierra O'Reilly es enviado a Estados Unidos a una misión encaminada a buscar ayuda para que se pudiera detener la Guerra de Castas. Fue enviado a Estados Unidos y tuve la oportunidad de revisar su diario, y él en su diario explica muy claramente cómo le ha afectado personalmente que los mayas estuvieran avanzando la Guerra de Castas, cómo le afecta al gobierno, cómo le afecta a su gente. Y con esa premisa él crea varios periódicos. El más importante y el más significativo durante la Guerra de Castas es el Fénix, que además es el periódico que más números tuvo durante el periodo de mi revisión. Es el periódico que se puede consultar más completo, ustedes pueden consultarlo por internet, y es muy claro que él hace una campaña a partir de su viaje en contra de la Guerra de Castas, ¿no? Y también es importante decir que la misión para que lo mandan a Estados Unidos pues no resulta favorable, y él siempre culpa a la rebelión de ello, ¿no? Entonces él se queda con un resentimiento de que no pudo lograr su objetivo principal en esa misión. Y además, estando él en Estados Unidos, pasan muchas cosas en su familia, nace su primer hijo y cosas de ese tipo de su vida personal que le afectan y hacen que en sus escritos se vea reflejado este sentimiento negativo, digámoslo de esa manera, hacia la rebelión.
¿no? Y lo expresa, si bien en su diario, pero también con su periódico El Fénix, y además es que él dirigió muchísimos más periódicos y es la figura principal que pude encontrar con una imagen de periodista como tal, ¿no? Bueno, entonces estos acontecimientos que ya les dije dan paso a una nueva forma de ver al maya en la prensa. El Fénix, cuya edición comenzó a circular ya iniciada la guerra de castas, señaló: ¿qué quieren entonces los mayas? ¿Paz y arreglo? Ni indicios hay de que deseen esto. Una de dos, pues o esta guerra se ha de seguir con el carácter de exterminio que desempeñan los bárbaros, esto es obra no solamente larga de éxito dudoso, o debemos concentrar mejor nuestra población a fortificar nuestras líneas y excomulgar civilmente a nuestras hordas de salvajes. Quiera Dios que estemos equivocados, pero nuestra convicción es que solo por el último extremo podremos salvarnos. Se nota la diferencia en las palabras y en los adjetivos que utilizan en las primeras notas que vimos a las que vemos ahora una vez iniciada la guerra de castas. Esa es otra nota del Fénix, ya de 1851. Parece que indignados todos los rebeldes, el sometimiento del distrito de Chichimha, habían vuelto las armas contra aquellos infortunados y les habían acusado males de consideración. Sentimos mucho que no hubiera sido posible prevenir este contratiempo con el envío de alguna fuerza para proteger a estos desgraciados, pero no había tiempo para ello. Esperamos sí que el señor general en jefe dictara todas aquellas medidas oportunas para reprimir la brutal insolencia de esos pocos sublevados a quienes el temor de un justo y merecido castigo retrae a someterse pacíficamente. El Fénix además tenía una columna permanente que se llamaba Guerra de Bárbaros. Además de todas las noticias que podemos encontrar en este periódico, era una columna que dedicaba estrictamente el tema a la guerra de castas y a los movimientos que habían con este enfrentamiento. Bueno, este es un recorte de 1848 y la nota que está del otro lado es una noticia del Fénix también, de 1849. Mientras que allá en el sur y en el oriente, después de la ocupación de Teosuco, los bárbaros han sido vencidos y humillados hasta el término de ser rechazados en caricias tentativas inútiles contra aquella población, y mientras que los demás puntos fronterizos no se atrevían a presentarse, vemos que estos audaces e infames sublevados vuelven a alzar la cabeza en este distrito, casi a las inmediaciones de esta plaza. Bueno, les puse aquí una imagen que es la portada del Fénix, siempre fue muy similar. Y nuevamente les pongo una nota, esta es de 1849, enero de 1849, tenía ya un año de inicio la sublevación. Y desde el inicio de este periódico se marca una línea clara, ¿no? Ahí tienen esta nota, que continúa utilizando los objetivos similares de las otras que ya les he leído, ¿no? Esta nota es de otro periódico que se llama El Amigo del Pueblo, que si ven, esta es una nota de diciembre de 1847, la guerra tenía pocos meses de haber iniciado, y en este periódico podemos encontrar noticias como esta, donde dice: el gobierno ve con satisfacción los nobles y patrióticos sentimientos que animan a los caciques y repúblicas de indígenas de los barrios de la ciudad de Campeche, manifestados en la anterior respetuosa exposición, reprobando la guerra cruel e inhumana que originarios del oriente de la península han declarado a las demás razas. Lo que la prensa sabía quiénes eran los lectores, quiénes eran la gente que consumía su contenido, y hacían sentir a estas personas que leían que la guerra era de ellos, de otras personas, y que los lectores debían seguir la misma línea del periódico, ¿no? También encontramos otro periódico que se llama La Pelota. Esta nota es de abril de 1849, donde es una nota muy similar a las que hemos leído. Da lástima ver el afán de los vecinos de algunos
pueblos remotos por volver a los antiguos hogares. Estos hombres ilusos deliran y desatinan tristemente. ¿Cuántos y cuántos van a ser víctimas de ese deseo demente y temerario de que están poseídos? ¿Cuántos y cuántos van a ir involuntariamente a un placer insensato, a buscar la muerte cruel que acostumbraban a dar a los indios? Desgraciados, nosotros creemos que debe un deber sagrado el manifestar estos serios temores, por si nuestra opinión fuese considerada, por si valiese de algo, en bien a los desgraciados que han perdido el lugar en que nacieron. Aquí tenemos otra nota de La Pelota, que igual es similar a la que ya hemos leído. Este periódico es del Grano de Arena de 1852, ya los años de la guerra han avanzado. El Grano de Arena también tenía una columna fija en todos sus números que se llamaba Los Indios, que les repito que además de que los periódicos tenían noticias relacionadas con la guerra de castas, ellos establecían espacios fijos, además en primeras planas, lo que no vemos antes de la guerra de castas. La Aurora también tenía su columna fija que se llamaba El Teatro de la Guerra. La nota que está de este lado es de diciembre de 1851 y el recorte es de 1852. Los periódicos no tenían una vida muy larga. El Fénix es el periódico que tuvo una vida mucho más larga que otros que pude consultar. El Regenerador, que ya es de 1853, es casi los últimos meses que yo voy estudiando la opinión pública durante la guerra. Quise poner en negritas la de nuestras armas en un soldado muerto y otro herido. Al poner la de nuestras armas era porque nuevamente lo que les dije de los lectores, ¿no? Tenían que crear esta afinidad con el consumidor de la información para hacerlos parte del hecho, pero desde el punto de vista desde el punto de vista que la prensa quería que estuvieran, ¿no? Entonces, todas las notas que pude consultar durante el periodo que yo estudié, que es desde que inicia la guerra de castas hasta 1853, me hubiera encantado y sería muy interesante revisar qué pasa después de 1853, qué pasa con la prensa después de la guerra de castas, cómo son las noticias, cuál es el contenido, pero este trabajo llegó hasta 1853 y se pudieron revisar 450 noticias, 2.479 noticias y 450 fueron las que estuvieron relacionadas con la guerra de castas. Este es un 18.17%. Ahora les voy a presentar, hay algunos periódicos que marcan un porcentaje muy alto que hacen evidente el aumento de las noticias relacionadas con los mayas, es decir, se categorizaron de esta forma las noticias como noticias locales, nacionales, internacionales, literatura e historia, guerra de castas e indios mayas, publicidad y avisos. Entonces, que eran las que encontrábamos durante la guerra de castas. Si ustedes ven, la guerra de castas tiene un porcentaje, bueno, en el caso del noticioso es el mismo de las noticias locales, pero en comparación de literatura y noticias nacionales, que antes de la guerra de castas eran las que ocupaban mayor parte, pues hay un crecimiento de las noticias mucho más alto. En el caso del Boletín Oficial del Gobierno del Estado, obviamente por ser el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, que era el periódico oficial del Estado, hay un 66.6% de las noticias generales revisadas de este periódico. Entonces, no hay ninguna noticia nacional, no hay ninguna noticia de literatura e historia, no hay ningún aviso, ni hay ninguna publicidad. Simplemente dedican sus espacios a noticias locales, a noticias internacionales, y el 66.6%, que es muchísimo más alto que el resto, se dedica a la guerra de castas. Otro periódico que se llama La Patria, y es importante verlo de periódico por periódico porque a veces un todo no nos arroja datos tan específicos, ¿no? En el caso de La Patria pasa algo similar. El 50% del total de todas las notas consultadas hablaban de la guerra de castas, cuando los primeros periódicos que revisábamos apenas llegaban al 5, al 7%, ¿no? Entonces, la guerra de castas, si bien sí hizo que hubiera un aumento en las noticias relacionadas con los mayas, hizo que hubiera un aumento en
en la aparición de nuevos periódicos. Acuérdense que los periódicos consultados, los periódicos que estaban antes de la guerra de castas, apenas al año eran 2.3% o algo así, y cuando inicia la guerra de castas, los periódicos son ahora por año un 4.3%, era casi el doble. Entonces, además de que si querían formar una opinión pública negativa a la imagen del maya, también lo que se buscaba y lo que empezó a ganarles a los periodistas era que finalmente la prensa y los periódicos se volvieron un negocio y la gente los consumía para querer saber qué estaba pasando con la guerra de castas. Tenemos otro ejemplo que es el periódico de La Opinión, donde tienen un 60% de noticias mucho más mayor, de noticias relacionadas con la guerra de castas, que es mucho más que las noticias locales o de literatura e historia. En este no hay ningún anuncio publicitario, no hay ningún aviso, tampoco hay noticias nacionales ni internacionales. Entonces, como reflexión, a mí me gusta hacer y pensar que durante la guerra de castas, si bien hay un cambio en las formas de ver el periodismo, en las formas de ver al maya, pero hoy en día, cómo son vistas en la prensa las minorías y los grupos vulnerables, ¿no? Cómo son vistas, cuál es la diferencia que podemos encontrar entre todas estas noticias donde se ponían adjetivos negativos que tenían que ver con los mayas, donde se ponían a los lectores en contra de lo que estaban haciendo los mayas. Y no digo que estuviera bien y que estuviera mal, era lo que aparecía en la prensa. Es que era lo que aparecía en la prensa. Y hoy en día, ¿qué tipo de contenido está generando nuestra prensa? Ni siquiera pensemos en la prensa nacional o en la prensa internacional. Nuestros periódicos, ¿qué tipo de contenido están generando y qué tipo de contenido le están dejando a nuestras nuevas generaciones? ¿Con qué tipos de juicios estamos tratando los problemas sociales y con qué tipos de adjetivos, con qué tipos de pensamientos estamos transmitiendo las ideas de nuestra ciudad y de nuestros pueblos originarios, ¿no? Me gusta dejar esa reflexión después de haber revisado brevemente lo que fue la prensa durante la guerra de castas, y de mi parte es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé si se puede hacer claro. Algún comentarios o algo. Gracias. Pues tenemos tiempo para preguntas. Tenemos tiempo para preguntas. Me surge una duda. Así como hay periódicos que abordaron desde la opinión, digamos, de los no indios, nunca hubo un periódico que fuera como... Pues al menos en el periodo que yo estudié no encontré. La única forma de comunicación que pude encontrar, que no es una forma de comunicación masiva, es las cartas. Ellos, los mayas, entre grupo y grupo y entre el gobierno se comunicaban por cartas. Se pueden consultar igual las cartas, yo las consulté, y estas cartas, digamos que le enviaban de un grupo que estaba de una comunidad a otra, por ejemplo, llegaba y era leída para todos en voz alta, ¿no? Entonces era la forma en que la podían comunicar, pero no había forma en la que pudieran contrarrestar lo que la prensa estaba diciendo de ellos. Al menos hasta el 53, que es donde yo he podido revisar, no encontré ningún periódico que fuera manejado por ellos. Con respecto a la prensa nacional de esa época, claro, había otros conflictos que atender y había otra cuestión porque fue la invasión norteamericana y todo eso. ¿Qué mencionaba la prensa nacional respecto a la sublevación maya? Muy poquitos periódicos fueron los que yo revisé a nivel nacional.
pero yo la información que encontré tanto en la prensa nacional como en la internacional simplemente era que replicaban las mismas noticias de la prensa yucateca. Eran las noticias que se encuentran en los periódicos que yo pude revisar a nivel nacional y a nivel internacional también. Es una réplica de algunas noticias que podían, supongo, extraer de la prensa yucateca. Yo tuve la oportunidad de revisar periódicos españoles y cubanos, y ambos eran noticias que yo ya había leído en la prensa yucateca. Entonces tenían yo creo que alguna conexión con algunos periodistas o dueños de las imprentas para hacerles llegar esta información, y entonces circulaba la misma información. No puedo recordar con precisión, pero estoy casi segura que en algún periódico nacional, que no le puedo decir el nombre porque no me acuerdo, pero estoy casi segura que hay algún periódico nacional que sí en algún punto juzgó al gobierno yucateco, porque me acuerdo muy bien de esa noticia, pero no me lo sé de memoria y no la traigo conmigo, pero estoy casi segura. Pero fue una única nota. De resto, las que yo pude encontrar, porque tampoco revisé toda la prensa nacional durante esta época, eran simplemente réplicas de las noticias de los periódicos yucatecos. Porque es evidente que desde la conquista ha habido sublevaciones de grupos indígenas a todo lo largo y ancho del continente americano. O sea, por un lado los Sioux, los Apaches, los Mayas, los Yaquis, etc. Y poco de eso, pues una parte de la historia poco conocida, y no conocemos la versión de los pueblos originarios ante estos exterminios y genocidios en muchos casos. Sí. Yo creo que mi comentario sobre lo que dice el señor va mucho en la pregunta que hizo usted al final, que refleja el periodismo de ese entonces al actual. En mi opinión muy particular, leyendo los periódicos nacionales, internacionales y locales, que tengo un año viviendo aquí, reflejan mucho el criterio y la opinión del propietario del periódico, o propietarios. Y cuando no son ellos, es la conformación del comité o grupo editorial de ese periódico. Y entonces la tendencia que van marcando. Yo también el comentario adicional a lo que está diciendo el señor es: ¿quién hace la historia? A través desde que existe contar. Los vencedores, no los vencidos. Claro. Entonces, si los vencidos vienen en la guerra muy particular aquí de la guerra de las castas, que era por la opresión, por los tratos, por todo lo que estaban sufriendo los pueblos mayas, obvio, no iban a ser ellos los publicadores de sus noticias, además de que ni tenían los medios económicos para poderlo hacer. Sí, como en ese caso era la manutención propia de ellos, ¿no? Sí. Entonces, por eso difícilmente vamos a poder saber una opinión en ese sentido. Sí. Pero si vemos toda la historia, así ha sido siempre. Sí. La opinión de los propietarios de los periódicos, su comité editorial, y sabiendo uno eso, va marcando su inclinación de qué periódico leer uno, ¿no? Sí, sí. En mi opinión. Sí, sí, claro. Hay una parte que tampoco la traje, pero es una parte donde yo hago casi un árbol genealógico con la información que pude encontrar de las familias que manejaban la prensa. Son varias familias, ¿no? Entonces, con los pies de imprenta y algunos documentos, pude yo armar una línea, digamos, de la familia, de quiénes eran los dueños de las imprentas, ¿no? Los dueños de las imprentas y quiénes eran los principales periodistas que escribían. Y no fue una sorpresa que en su mayoría, como dice usted, era gente que estaba involucrada muy de cerca con el gobierno yucateco, los dueños y los que escribían. Y en su mayoría, si no es que todos, era gente que había venido durante la colonia
Entonces puede encontrar cómo llegaron a Mérida y demás, ¿no? Entonces, pues al encontrar esto, se puede concluir lo que usted dice, ¿no? Que era finalmente la élite de poder que manejaba las imprentas, que escribía, y era la gente que estaba luchando en contra de los mayas, ¿no? Entonces era un círculo en donde la información no podía variar. Pero ojo, perdón, la élite no era homogénea para no me la pongan en un bloque porque no era así. Sí, claro. La élite es muy diferente. Había unos grupos que eran pro-mayas, como sí, los sanjuanistas en la época de la independencia. O sea, hay que matizar, ¿no? Sí, claro, solo estoy hablando de la gente que manejaba las imprentas, no, que tenían una... gente que tenían las imprentas era gente muy heterogénea, no se puede como... Sí, o sea, no se puede dar una imagen general, sino en realidad es que era un poco más complejo, ¿no? No te preocupes. No, y las ideas se ven reflejadas, ¿no? Lo del señor Justo Sierra O'Reilly, lo vemos desde su opinión histórica de quién eran los que habían creado las estructuras mayas. El señor no afirmaba que eran los mayas locales, no eran los indios locales, sino decía que era la tribu perdida de los judíos que habían emigrado desde allá y eran los que habían venido a caer aquí. Era la opinión del caballero, ¿verdad? Que muchos de los que leemos ahora decimos cómo es posible que la tribu perdida de los judíos se haya trasladado desde Judea hasta acá a construir las pirámides mayas, pero era lo que el caballero opinaba. Claro. Lo que dice la señora, no era la opinión de todos los historiadores ni investigadores mayas, ¿no? Van siendo opiniones que se van conformando de forma diferente, que ¿no? se ven reflejados en cada uno de los Y no hay ninguna publicación en ninguna parte del mundo que marque una estructura homogénea. Todo este mundo es heterogéneo, son tantas opiniones. Es como yo digo, ¿cuántos filósofos hay en el mundo? Pues 7.000 millones de habitantes, porque aquí tenemos nuestra filosofía, ¿no? Entonces son las opiniones, ¿no? Perdón por sentar. No te preocupes. Dos preguntas. Ahorita que estabas hablando de los que eran los propietarios de estas imprentas, ¿recuerdas o tienes un registro, nombres, de qué familias o bajo qué, o sea, sí, los nombres de los dueños de estas imprentas? Yo tengo un registro. Yo tengo un registro. La primera familia que trae la imprenta son los Bates. ¿Bates? Sí, B-A-T-A-S. Sí. Son los primeros que traen la primera imprenta, ¿no? Y después viene la segunda imprenta y se van incorporando otras familias y empiezan a ver otras imprentas en Yucatán. Si quieres te puedo dejar mi correo y te puedo pasar la información más a detalle. Sí. Y otra cosa, estabas comentando algo de que lo que era producción, vamos a decir, no prensa, ¿no? Pero escrita sobre el conflicto. Mencionaste cartas que, o sea, la única que era producto directamente de los mayas eran estas cartas que se intercambiaban. Ahora, ¿dónde podemos consultar esas cartas o en qué archivos se encuentran o quiénes tienen posesión ahorita de si tú entras al link de la Biblioteca Yucatanense y pones correspondencia de la Guerra de Castas, lo vas a encontrar. Así de fácil. Y puedes encontrar todos los periódicos, puedes encontrar toda la información. Hay muchísimas fuentes en el archivo de la biblioteca. Es muy fácil, puedes entrar desde tu computadora, no tienes que ir, todo está digitalizado, no tienes que ir, toda la información que quieras relacionada con impresos está ahí y es muy fácil de utilizarlo y es una muy buena herramienta. Gracias. De nada. Yo tenía una pregunta con respecto a las dos narrativas que presentan, ¿no? Una antes de la Guerra de Castas y una durante la Guerra de Castas. Mi pregunta es, durante la Guerra de Castas encontraste algunas notas que presentaran alguna narrativa similar a la que presentaban antes, por ejemplo, reportando, porque en general la primera narrativa es reportando los abusos que sufría la población indígena, ¿no? Y ya después, durante la Guerra de Castas, lo que tú presentas es así como que poner presentándolo a la población maya como unos bárbaros, ¿no? Durante la Guerra de Castas, ¿encuentras alguna nota? En los periódicos que yo pude revisar y en el periodo que yo revisé, no encontré ninguna. Es muy difícil decir no hay, porque no se puede revisar todo y todo, porque
que ya ni siquiera están para consulta, ya no existen, ya desaparecieron por completo. Pero te puedo decir que en los periódicos que yo consulté hasta 1853 no encontré una narrativa similar a la anterior de la guerra de castas. No pude localizarlo. Entonces, si alguien lo logra, nos avisa. Se vendían los periódicos. Se vendían, Sí, tenía sí. costas. Sí. ¿Cómo se pagaba? Sí, se pagaban. Pagabas una suscripción y el periódico, Se vendía como actualmente, ¿no? pues no te puedo dar con detalle, pero sí sé que costaban. Ah, sí. Entonces era una suscripción y la gente podía adquirir. Solo a los suscritos le llevaban el periódico. Sí. ¿Cualquiera podía tener acceso a esa información? O sea, Al periódico mientras lo pagaras, sí. Mm. Sí. Mientras estuviera suscrito, sí. Pero también, disculpa la interrupción, pero creo que de todas maneras, aunque el acceso a la prensa era comprado, de todas maneras existía la tradición de los que llevaban en medio los mentideros, que eran lugares donde se comentaba la prensa. Todavía se usaba hasta los años 60. En los cafés, por ejemplo, se comentaba la prensa. Entonces, de esa manera incluso circulaba información, aún entre los que no eran letrados. Porque realmente lo que señalas es que con la prensa es un sector de la población muy estrecho. Habida cuenta que no había una amplia población alfabetizada. Entonces, los mentideros servían para eso, para que la gente que no podía leer, sea porque no sabía leer o porque no tenía para comprar el periódico, pues se enteraba, así como por voz popular, ¿no?, de lo que decían los periódicos. Y con relación a lo que pregunté, yo creo que no podíamos encontrar dos narrativas similares, puesto que en el segundo momento de lo que tú describes, creo yo que el propósito de la narrativa es construir una opinión pública adversa a los mayas. Y en el primer caso, ¿no? En el primer caso es para construir el nacionalismo que nacía con la independencia de México. Bueno, y por nada para aclarar el porqué de la pregunta, bueno, es que paralelamente que estaban estos mayas rebeldes, estaban los mayas trabajando en las haciendas en Equenera. Por ahí iba mi pregunta, pero igual también necesitaban mantener, pero bueno, igual podían utilizar el mismo discurso de no se acerquen a los bárbaros para mantenerlos. Y supongo que debieron haber existido también bandos públicos también, ¿sí?, en donde se pegaba un panfleto en alguna esquina para que todo el mundo leyera algunos de estos aspectos, que era algo común durante ese periodo de la historia en diferentes pueblos. Pero no sé si ha habido algo. Yo no revisé ningún panfleto, no encontré en el archivo. Esos bandos públicos, ¿no?, que emitía el gobernador o el alcalde de la comunidad. No, el único que pude revisar es el que era el boletín oficial del gobierno, pero un panfleto como tal no lo encontré. Si existe, supongo que sí, Debe de existir, pero no por el nombre de lo panfleto. estudié. No por el nombre del panfleto, sino como bando público. Sí, estoy seguro que sí. Lo que sucede es que me parece que los bandos públicos paulatinamente son suplantados por la prensa oficial. Aún sin tomar en cuenta eso, según lo que yo poco conozco, me parece que cuando surge la prensa oficial y se van suplantando los bandos públicos por la prensa, no toma en cuenta que la prensa es el bando público de mayor acceso, era más accesible. Y otro aspecto, esta prensa nada más circulaba en Campeche y en Mérida, o también en Valladolid y en algunas otras poblaciones más o menos grandes de la comunidad. Sí, también eran impresas en Campeche o en Mérida, pero circulaban. El pie de imprenta indica dónde es impreso, pero la circulación no solo era donde eran impresos. Era peninsular. Sí. En cuanto a la reflexión última que mencionas de qué tan diferente era antes de ahora, me pongo a pensar, por ejemplo, en las notas del periódico
como por ejemplo en la parte de sociales, de repente sale, cuando se tratan de familias bien de Mérida, sale el nombre completo de la persona, incluso si es una mujer viuda, salen sus 2 apellidos, viuda de. A diferencia de cuando sale una nota, por ejemplo, de alguna mujer maya o de un hombre maya, solo sale el nombre y, muy dado el caso, sale uno de los apellidos. Entonces, como también le dan ese valor y ese peso a la persona, por un lado. Por otro, también, si uno revisa los periódicos, casi siempre vas a ver que en el norte, o las familias bien, jamás tienen conflicto, jamás tienen problemas. Los de los problemas, los que siempre están en conflicto o en caos o tienen X y Y problemas, son los mayas, los de las comunidades. Entonces, como aún así se sigue viendo esa imagen y se hace a través de los periódicos esa diferencia de la gente bien de Mérida y la gente de fuera es la que tiene el conflicto. Entonces, como aún así persiste, bajita la mano, pero sigue ahí, sigue estando. Incluso hay una investigación, creo que es de Eugenia Iturriaga, que habla de las élites blancas y cómo hace un análisis de los periódicos, en este caso el Diario de Yucatán, y muestra también estas partes de la discriminación aún latente a través de la prensa. Sí, hay una profesora de la UADY, se llama Rocío Cortés, que ella hace un estudio que es de la prensa de la guerra de castas, donde hace la diferencia de la imagen del soldado no maya y el soldado maya. Entonces es bien interesante esa tesis porque es muy específico en eso, su tesis, ¿no? Entonces se traslada un poco al hoy con lo que tú dices, ¿no? Sí. ¿Ninguna otra pregunta? Pues bueno, damos gracias a la doctora Borges y le hago entrega de la constancia del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Otorga la presente constancia a la doctora Ginón Borges Palma por compartir sus conocimientos y experiencias en el Seminario Permanente de Etnobiología, Patrimonio Cultural y Diálogo de Saberes, con el tema La Guerra de Castas, un hecho que influyó en el contenido de la opinión a través de la prensa. Gracias. 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 No, a ti. Y bueno, gracias. los invitamos al